Llega septiembre y con ello la rutina. Volver al trabajo, al colegio o a la universidad, volver al gimnasio, en definitiva recuperar esos hábitos perdidos durante el verano. Y después de esas merecidas vacaciones, a algunos nos cuesta volver a la rutina. Nos sentimos cansados, tristes e incluso desmotivados. Es por ello que hoy vamos a hablar con un experto psiquiatra del Colegio Oficial de Médicos de Sevilla sobre el síndrome postvacacional, un fenómeno que cada vez afecta a más personas. Y para hablar, como les hemos dicho, de ese síndrome postvacacional, vamos a hablar con el psiquiatra y director de salud mental del Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, doctor José Ignacio del Pino. Encantado de estar aquí en su oficina. Oiga, a poquito de que vuelva a la rutina, ¿verdad? Sí, es perfecto, porque es mi último día de vacaciones y entonces resulta que, bueno, ¿qué día mejor para hablar de estos temas? Pues puede que usted esté sintiendo o no ese síndrome del que queremos hablar, ese síndrome postvacacional. Para empezar, cuénteme la realidad. ¿Qué opina usted? ¿Existe o no existe ese síndrome? Cuando la gente dice, no, voy a ir al psiquiatra porque tengo un síndrome postvacacional, y si el psiquiatra acaba de volver de vacaciones y también lo tiene, ¿qué hacemos? Bueno, bromas aparte. En realidad hay cosas que son lo que los clásicos llamaban reificaciones, que son simplemente un conjunto de detalles que si tú los juntas dices que hay algo, pero no es que exista realmente. Se me suele ocurrir el ejemplo de Blancanieves cuando huía de la malvada madrastra que había mandado un cazador para asesinarla y cuando el cazador se arrepiente sale corriendo por el bosque y se engancha con los árboles, con las ramas, y ella en su imaginación pensaba que los árboles le perseguían, que eran seres maléficos, pero lo único que existían eran arañazos, rasguños y tal. Aquí ocurre algo parecido, son síntomas o sensaciones que tenemos, pero que no significa que tengamos nada patológico. Es un proceso, un mero proceso de adaptación a un cambio. Si uno va andando y se echa a correr, el corazón empieza a aumentar, tendrá taquicardia, pero no es una enfermedad, ¿vale? Entonces aquí ocurre algo similar, pues tendremos que adaptarnos al cambio. Se puede decir que podemos a lo mejor confundir esos síntomas con los que llega la vuelta de las vacaciones de verano a la rutina, digamos, con ese síndrome que decimos postvacacional. Porque, bueno, cuéntenos, doctor, ¿cuáles son esos síntomas que la gente suele identificar con el síndrome? Pues son los del sentido común, es decir, la nostalgia porque ya no estoy en la playa o en el campo descansando, lo que es la dificultad a la hora de volver a llevar el ritmo que llevaba antes justo de acabar, la irritabilidad, porque hay que ver qué mala suerte, que se me han acabado las vacaciones. Yo digo que el mejor día de las vacaciones suele ser el último día de trabajo, porque es cuando tienes todas las vacaciones por delante y muchos planes. Igual casi se puede decir al revés, ¿no? La gente normalmente el último día de vacaciones se pone muy triste, pero bueno, que disfruten, tendremos que acostumbrarnos a aceptar lo bueno, porque quien algo quiere, algo le cuesta. Uno, si el problema depende de los demás, hay que aceptarlo. Va a seguir entonces haciendo lo que quiera y yo lo tengo que aceptar. Segunda opción, el problema depende de mí, tengo que cambiar. Si yo quiero cambiar algo, pues tendré que hacer un proceso de adaptación. A eso es lo que algunos llaman síndrome postvacacional, en mi opinión. Otros compañeros podrán decir cuáles son sus opiniones tan respetables. Bueno, doctor, por ejemplo, ¿no? Si queremos diferenciar entre, oye, nos sentimos un poco apáticos porque hemos vuelto a la rutina, o de verdad estoy padeciendo una ansiedad, una depresión, ¿cuáles son esos síntomas que podemos diferenciarlo? Que, bueno, que como hemos dicho, pues se puede malinterpretar, ¿no? Con esa vuelta a la rutina. Vale, pues en este caso sería como en cualquiera otro, es decir, son temas de intensidad, de cantidad y de calidad. No es lo mismo el estar, la tristeza es parte de la vida. Si yo he estado alegre es porque alguna vez he estado triste. No hay luz sin sombras.
no hay ruido sin silencio, no hay valor sin miedo. Es que son cosas que es las dos caras de la misma moneda. Entonces, siempre y cuando sea algo que uno pueda manejar, pues no necesita acudir a ningún psicoterapeuta, psicólogo, psiquiatra. Si ve que en un momento dado eso le dificulta el continuar adelante con su vida, entonces sí que precisa ayuda profesional. ¿Qué consejos le podría dar a una persona que después de las vacaciones y la vuelta a la rutina se siente con esa apatía? Vale, que no se mire mucho el ombligo, que no esté tan pendiente de sí misma, sino que disfrute de lo que ha tenido, que haga una lista de todas las cosas buenas que ha disfrutado esas vacaciones, que, a ver, del pasado hay dos cosas. Una, si es algo bueno, hay que recordarlo, por eso haga su listita con las cosas. Si es algo malo, vamos a aprender de lo que nos ha ocurrido. Pues el viaje no salió bien porque tal, vale, pues vamos a ver cuáles son. Entonces, el pasado, quedarse con lo bueno, aprender de lo que no salió bien. El futuro, ilusionarse con lo que viene, que está por venir, que va a llegar. Y mientras tanto, mire usted, pues lo que nos toca es en el presente dar el callo, trabajar, pero para hacerlo con la ilusión y con el aprendizaje. Por identificar un poco ese síndrome, ¿no? El pensar que tenemos ese síndrome postvacacional a la realidad, ¿no? A la vuelta a la rutina, síntomas como usted ha dicho que son normales y habituales en la vuelta a esa rutina. ¿Cuánto tiempo podemos permitirnos tener esa apatía con la vuelta a la rutina para diferenciarlo de, oye, esto puede que ya se esté convirtiendo por otros motivos que no es la vuelta a la rutina en algún problema de salud mental que debemos de tratar? ¿Cuánto tiempo nos puede dar de margen? ¿Cuánto tiempo necesitamos para adaptarnos a las vacaciones? ¿Cuándo pasamos? Un minuto. Hombre, quizás un poquito más porque el esfuerzo es mayor, Claro. pero lo normal es que en una semana, un par de semanas como mucho, ya la persona esté adaptada. No estamos hablando de hacer algo extraordinario que suponga un nuevo aprendizaje y que le implique un desafío que a lo mejor le aumenta la angustia, sino lo que estamos diciendo es que va a volver a su vida cotidiana. Ahora bien, lo que decíamos antes, el problema está en que si no me gusta mi vida cotidiana, pues me va a costar mucho. Y entonces al final voy a tener los trastornos, en mi opinión, los trastornos... Bueno, hay que distinguir dos cosas. Si tenemos tiempo... Sí, sí. A ver, yo trabajo soy médico, psiquiatra y psicoterapeuta, pero un médico trabaja con enfermedades, un psiquiatra con trastornos y un psicoterapeuta con conflictos. El conflicto en este caso está claro cuál es, volver otra vez a la vida cotidiana, pero no existe ni un trastorno ni una enfermedad. A ver, la enfermedad tiene que haber un agente causal, claro, tiene que haber lo que sería un componente corporal en el cual hay alteraciones que se manifiestan en análisis, que se manifiestan en radiología, en pruebas de imagen. Entonces, una enfermedad tiene además un desarrollo muy marcado, una patocronía en la cual hay un inicio, hay un acné, hay una convalecencia y una recuperación. Eso no ocurre normalmente en lo que en salud mental, que me toca trabajar a mí como psiquiatra, y lo que hay son trastornos. ¿Y qué es un trastorno? Pues la Organización Mundial de Salud distingue en la Clasificación Internacional de Enfermedades, al llegar a salud mental habla de trastornos, porque no hay una causa, no hay un coronavirus, no hay una lesión, un golpe en la cabeza, lo que hay es un conjunto de síntomas un síndrome que puede ser catalogado de trastorno siempre y cuando adquiera una entidad suficiente mayor. Pero curiosamente, en este caso, estoy en completo acuerdo con la Organización Mundial de Salud, no existe una enfermedad ni un trastorno que sea un síndrome postvacacional. Es simplemente un proceso de adaptación normal que cuanto antes lo aceptemos, antes lo pasaremos. Hay que naturalizarlo, digamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, pero para hacer más fácil la vuelta a la rutina, doctor Del Pino, no sé si, por ejemplo, podría recomendarnos, cuando la gente se marca esos objetivos, es como el 1 de enero, ¿no? El 1 de enero empiezo o dejo de fumar, voy al gimnasio, como mejor. A veces son objetivos inalcanzables que nos hace que esa apatía pues, sea mucho mayor, porque nos sentimos un poco pues, desconsolados con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué recomendaciones le podría dar a esas personas que quieren objetivos fijos para la vuelta a la rutina? Dicen los italianos, piano, piano, se ne va lontano. Es decir, despacito y buena letra. Si lo que se trata no es de descubrir la pólvora a cada instante. Se trata de procurar llevar una vida pues, con la mayor normalidad posible y a un ritmo que nos resulte agradable. Entonces, el problema está, como decíamos antes, en cuando hay cosas en mi normalidad que no me gustan. Y entonces lo que hago, intento refugiarme en que hay que ver en que yo estaba, hay que ver que no, yo debería... No. El objetivo es procurar, con lo que tenemos, hacer las cosas lo mejor posible.
aceptando nuestra realidad y cambiando aquellas cosas, lo que está en nuestras manos, lo que no hay que aceptarlo, Claro. aquellas cosas que dependan de nosotros. Y a ver, ¿por qué no me gusta mi realidad? ¿Qué es lo que hay? Pues a lo mejor resulta que no paso suficiente tiempo con mi familia, o que no tengo tiempo para poder descansar, o que, bueno, pues esas son las cosas que en el presente tengo que cambiar aprendiendo del pasado para que mi futuro sea mucho mejor. Doctor Del Pino, como conclusión, evitamos el que se siga hablando de ese fenómeno que está afectando a muchas personas y sí lo normalizamos, ¿verdad? Esa es la recomendación que tenemos. Muchas gracias por resumirlo mucho mejor que yo. Esa es la idea. Vamos a aceptarlo y vamos a dejar de crear fantasmas donde no los hay. Y en cualquier caso, pues acudir siempre a profesionales de la salud mental, que siempre es importante tener presente todos los problemas que pueda haber. Siempre que uno ya... Una vez que haya en su entorno, los demás además siempre va a ser así, el entorno es el que te va a decir cuando necesitas ayuda. Si el entorno te lo aconseja, ve. Y si te dice el entorno, venga, descansa, pues descansa y te lo ahorras. Claro. Nunca es tarde para acudir a un profesional, que eso es importante siempre. No, sí, es verdad que para eso estamos, ¿no? Para eso estamos, para cuando haga falta. El problema es si vamos cuando no hace falta, porque entonces malgastamos un recurso muy valioso. Doctor Del Pino, muchísimas gracias por atendernos aquí en su clínica y, por supuesto, siempre al Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, que siempre nos abre las puertas para todo lo que necesitamos. El colegio estamos para eso, para ayudar a los compañeros y los compañeros para ayudar a los pacientes. Es nuestro objetivo, ayudar a las personas. Desde luego, pues muchísimas gracias. A ustedes por venir. Y nosotros vamos a seguir con nuestro programa, porque además de salud mental, también es muy importante tener en cuenta la nutrición, la buena nutrición, a la vuelta a la rutina. Atentos. Y con esta vuelta a la rutina no solo es importante tener en cuenta nuestra salud mental, sino también la alimentación. Muchas son las personas que pretenden recuperar esos hábitos saludables de forma repentina. Hacen dietas milagro o incluso retoman ese gimnasio y ese ejercicio de forma compulsiva. Hoy te damos algunos trucos y algunas recomendaciones para volver a recuperar los hábitos saludables, pero con paciencia. Y qué mejor forma de darte esos consejos para tener una nutrición y unos hábitos saludables ahora que llega septiembre, que llega la rutina, que nuestra dietista y nutricionista Reyes Murube. Muy buenas, encantada de estar contigo aquí en tu consulta. Igualmente. Bueno, vamos a hablar un poco de esos hábitos saludables. Es muy normal, ¿no? Eso de llegar septiembre, despedimos las vacaciones, nos hemos excedido un poquito en ciertos alimentos y queremos o retomar o comenzar esos hábitos saludables. Para ponernos un poco en situación en general, ¿cuáles son los mejores consejos que puede darles a nuestros espectadores para empezar a tener esos hábitos saludables? Vale, yo creo que aplicando estos 5 consejitos ya conseguimos empezar con esa rutina saludable sin agobiarnos, sin estresarnos y consiguiendo, por supuesto, lo que queremos. A ver, primero, nada de hacer dietas extremas, que esto es muy habitual porque evidentemente hemos subido de peso, ya sea porque nos hemos excedido, porque estamos más hinchados, por lo que sea, y entonces de repente queremos hacer cambios brutales, súper radicales. Entonces eso no va a ser sostenible, por lo que no lo podemos hacer. Es más interesante ir retirando poquito a poco lo malo e ir metiendo poquito a poco lo bueno. Si tenemos en casa patatas fritas, refrescos, cervecitas, helados, pues vamos a intentar que no estén tan presentes y vamos a ir metiendo los alimentos que sí que nos van a nutrir. Yo la guía que suelo recomendar para aprender a hacer esa dieta saludable es aplicar el plato de Harvard, que se llama. Al final consiste en que en tu plato tengas la mitad verduras variadas, lo ideal que sean de temporada porque tengan sus fibras, sus antioxidantes y todo, y en la otra mitad un cuarto hidratos de carbono que sean de calidad, pues cereales integrales, patata, quinoa, lo que nos guste, y en el otro cuarto proteínas, tanto de origen animal, que puedan ser huevos, carnes, pescado, lo ideal que 1 o 2 veces a la semana sea pescado azul, que también tiene grasas antiinflamatorias, y también las vegetales como serían las legumbres. Eso por ahí. Después, intentar poco a poco recuperar nuestra rutina de movimiento, de ejercicio, de actividad física. Claro. Llega septiembre y ahora te apuntas a un gimnasio y es que con suerte encuentras una máquina, una clase disponible. Totalmente. Entonces, que ocurre siempre. Poquito a poco. Claro. Si antes yo entrenaba 5 días a la semana y me he quedado todo el verano sin entrenar, pues no voy a llegar a septiembre y voy a empezar otra vez con 5 días. Vamos a empezar con 2, con 3, con caminata, poquito a poco. Después, tema de la hidratación, igual.
pensamos en un chiringuito, en las mesas que hay en esos chiringuitos y todo es cerveza, tinto y refrescos variados. Entonces vamos a intentar dejar ese tipo de bebidas que al final potencian más la deshidratación y vamos a priorizar más el agua. Y también lo más importante, otra de las cosas más importantes, recuperar nuestros horarios y los ritmos circadianos. Que al final, con los días más largos, las salidas, es normal que nos acostemos más tarde o que comamos muy tarde. Y eso pues tampoco nos va a aportar beneficios porque vamos a descansar peor, nuestras hormonas se van a alterar, no va a funcionar igual nuestro tránsito intestinal, la inflamación, todo. Entonces que poquito a poco pues vaya volviendo todo a la rutina. Bueno, consejos importantes, hacerlo con paciencia, sin querer tener esos resultados y ver esos resultados en el momento y hacerlo poco a poco. Por ejemplo, si yo te dijera, Raya, vamos a hacer una cesta de la compra, vamos a comprar qué productos y qué alimentos para comenzar esa vida saludable. Vale, pues fruta variada, la que más nos guste. Lo ideal, como decía, que sea de temporada porque tenga esos sabores o esos antioxidantes, esa fibra de buena calidad y en buena cantidad. Proteínas variadas, de origen animal y vegetal. Da igual que sean en conserva o que sean frescas. Si son legumbres, pues los botes en conserva para ensaladas y cosas así en verano que nos apetece más fresquito, viene genial. Vale. Y después proteínas, pues lo ideal, huevos, carnes y pescados. Carnes, evitar las que sean más saturadas porque ya venimos con el verano pues con un exceso de grasa normalmente por el tipo de alimentación, el exceso de fritos y tal. Pescados variados, igual, pues me da igual que sea pescado blanco que sea pescado azul, pero que al menos una vez a la semana sí que haya pescado azul y los huevos como decía. Y después pues los hidratos de carbono que más nos gusten pero que también sean saciantes. Entonces, patata cocida viene estupendamente y sobre todo para la pérdida de peso también porque es súper saciante. Hidratos de carbono que sean pues cereales integrales para lo mismo conseguir esa saciedad y mejorar también el tránsito intestinal porque con tanto cambio es normal que también haya un poco de estreñimiento. Claro. Y bueno, pues ya lo que queramos para esos snacks, mini mañanas o meriendas, por saciarnos, porque por esos mismos cambios de hora y tal, puede que tengamos más apetito en horas que no sean habituales. Entonces, pues a lo mejor tener un chocolate negro, un trocito de fruta, frutos secos, incluso altramuces, ideas así que nos sirvan para pequeños aperitivos, pero que, pues eso, que nos aporten beneficio siempre a la salud. Hablamos de esos productos que no pueden faltar en la cesta de la compra, pero ¿cuál no deberíamos de utilizar? Porque, bueno, entiendo que en estos momentos, ¿no? Como tú decías, alimentos en chiringuitos, en sitios de verano y demás, ¿cuáles debemos de evitar para conseguir llegar a ciertos objetivos? Realmente son todos aquellos alimentos que potencian la inflamación. Entonces ahí vamos a tener pues, alimentos ricos en grasas saturadas, en grasas hidrogenadas, en azúcares, en edulcorantes incluso. Entonces todo lo que sea ultraprocesado con una lista de ingredientes muy larga no nos interesa. Claro. Bueno, hablando de hábitos, ¿no? Yo creo que una de las partes principales que la gente piensa que no es necesario o que no es tan importante, quitando la alimentación y el ejercicio, es algo de lo que tú hablabas al principio, de tener unos horarios, unos hábitos saludables, pero con un cierto tiempo. Por ejemplo, el picar entre horas, eso es algo que sobre todo con el aburrimiento que tenemos de descanso y demás en verano, lo hacemos muy habitual. Es complicado volver a decirle a tu estómago, esto ya no lo vas a tener, esto ahora va a ser sustituido por algo que no te va no vas a sentirte tan llena, ¿no? Como de importante es eso de tener horarios y de evitar ese pique entre horas. A ver, lo ideal es tener un horario sobre todo por dejar un descanso digestivo. Me da igual que comas a las 2 o a las 3 o incluso a la 1:30, pero que tengas como un horario relativamente fijo que sea ciertamente flexible. Eso por ahí. Después, como las comidas vamos a variarlas y vamos a hacerlas más nutritivas y sobre todo más saciantes, esos deseos de comer entre horas van a ir desapareciendo. Entonces, no vamos a tener tantas ganas de estar picando continuamente y si nos pasa, pues oye, no pasa nada porque nos tomemos algo en la media mañana o en la merienda. Siempre que elijamos bien, no pasa nada porque hagamos 3 o 5 comidas al día. Bueno, importante tener esos consejos presentes. Raya, muchísimas gracias. Algo que me gustaría hablar contigo antes de terminar. Lo hablabas también al principio, eso de querer correr más de la cuenta. No podemos hacer ciertas dietas milagros como tampoco debemos de utilizar ciertos medicamentos como vamos a ver ahora mismo para querer adelgazar por la vía rápida. Por ejemplo, el Ozempic. Vamos a hablar dentro de un minuto con un farmacéutico que nos va a explicar las propiedades, pero tú como nutricionista también, ¿qué le aconsejas a la gente para que deje ese tipo de uso de medicamentos que no les va a venir bien si no lo necesitan médicamente? Exactamente. Es un tratamiento que al final está recomendado para personas que lo necesitan por patología, por resistencia a la hora de perder peso, pero no va destinado para una persona que quiera perder 3 kilos porque en verano se pasa más de la cuenta. Entonces, calma. Muchas veces incluso ese exceso de peso no es exceso de grasa, que a lo mejor es por inflamación, por retención de líquidos, por estreñimiento, por todo. Entonces, empezar otra vez esa rutina de volvernos a mover, comer bien, meter más líquido, por justo pues eso, evitar esa retención de líquidos. Y oye, que si de aquí a X tiempo sigo teniendo este problema, pues ya reviso, compruebo que no tenga nada que
me haga no perder peso o grasa al ritmo que debería, y ya pues valoro si fuera necesario el tratamiento, pero obviamente no lo podemos utilizar porque me haya pasado un poco en el verano, es totalmente normal. Claro, nada de vías rápidas, hacer las cosas bien exactamente. Y tener la salud por delante siempre. Reyes, muchísimas gracias por atendernos, por estar aquí hablando de la nutrición y de los alimentos que debemos de comer ahora que llega septiembre. Muchas gracias. Gracias. Y nosotros vamos a seguir hablando de esa vuelta a la rutina, de llega septiembre, se acaban las vacaciones. Estamos un poco más tristes de la cuenta, lo hablábamos con la salud mental, hablamos de cómo tener esos hábitos saludables, pero ahora sí, nos vamos con una farmacia porque tenemos que hablar de lo que no debemos hacer para utilizar esas vías rápidas. En los últimos meses, un medicamento destinado originalmente a la diabetes tipo 2 ha dado un vuelco en su utilización. Se trata de Ozempic, un medicamento, como decimos, destinado tanto a la obesidad como a la diabetes, pero que las personas están utilizando para perder peso de forma rápida. Se está popularizando muchísimo en las redes sociales. Por eso hoy vamos a hablar con un experto farmacéutico para conocer los problemas que puede originar este mal uso. Pues ahora sí, estamos con ese experto y vocal de oficina de farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, Pablo Morel. Muchísimas gracias por recibirnos, oye, en tu farmacia. Bienvenida. Bueno, queremos hablar, como hemos dicho, de ese Ozempic tan famoso, y para ponernos un poco en situación vamos a explicar a la gente qué es exactamente y para qué sirve ese tipo de medicamento, que creo que hay varias variantes, ¿no? Exactamente. Bueno, Ozempic es el nombre comercial de un medicamento que se llama semaglutida. Este medicamento pertenece a una familia que se llama análogo de las GLP-1 y su función realmente es controlar los valores de glucemia. Es un medicamento indicado para la diabetes y su función es controlar los valores de glucemia y actúa de distintas maneras. Por un lado, estimulando la secreción de insulina para que sea la que controle la glucemia, y también actúa a nivel del sistema digestivo, pues enlenteciendo el vaciado gástrico y dando sensación de saciedad. Y de ahí ese efecto tan beneficioso que tiene sobre el peso, que es un medicamento que controla la diabetes, pero hace que la persona disminuya mucho su peso. Y aparte también hay otra variante, ¿no? Me decías que creo que se utiliza para la obesidad, para tratar la obesidad. Claro, dentro de esta familia, en concreto el Ozempic, está indicado para la diabetes, pero hay otros medicamentos. Hay uno que se llama Wegovy, que es el mismo principio activo, la semaglutida, y este sí tiene su indicación en obesidad. Y bueno, y hay otras alternativas, Mounjaro, que es tirzepatida también para la obesidad y para la diabetes. Bueno, en los últimos meses se ha puesto muy de tendencia, sobre todo por las redes sociales, que a veces es un peligro, esa tendencia por esos efectos que tiene sobre la obesidad, sobre el peso, ¿no? Y la gente lo está utilizando sin tener diabetes, pues para perder peso, pero con atajos, de forma rápida y a veces perjudicial para la salud. Como experto, como farmacéutico, ¿qué te parece esa práctica? Bueno, en primer lugar, es un medicamento y como todo medicamento, pues tiene sus beneficios y tiene sus riesgos. Es un medicamento que necesita una prescripción, evidentemente, del médico, y después también pues, un seguimiento por parte del farmacéutico en el que se vaya viendo la efectividad y seguridad del medicamento. Es cierto que esta fama viene por la efectividad del medicamento. Es muy, muy efectivo, se consigue reducir bastantes kilos de peso, pero también es cierto que sigue siendo un medicamento y que tiene que tener su control y su uso adecuado. ¿Cuáles son las consecuencias de utilizar esto de forma progresiva sin necesitarlo realmente para una diabetes? Bueno, como te comentaba, realmente al ser un medicamento que necesita prescripción, pues ya necesita el seguimiento por los profesionales sanitarios, evidentemente. ¿Qué riesgos puede tener? Pues realmente es un medicamento muy seguro. Como todos, pues tiene sus reacciones adversas. Poco a poco pues se están viendo distintas reacciones adversas que van apareciendo en este medicamento, sobre todo la fundamental, las molestias gastrointestinales. Dentro de su mecanismo de acción, que está el enlentecimiento del vaciado gástrico y la sensación de saciedad, pues hay personas que le pueden dar náuseas, que tengan ganas de vomitar y malestar gastrointestinal. Esa es la reacción adversa principal, que acompañada por un profesional sanitario se pueden aminorar.
Y como todo, pues al final no es una varita mágica. Todo, para perder peso pues hace falta, el medicamento es muy efectivo, pero evidentemente hace falta cuidar la alimentación y el ejercicio físico. No sé si podría tener incluso algún efecto rebote, ¿no? A lo mejor de decir, oye, lo he utilizado durante bastantes meses de forma muy progresiva, he adelgazado mucho, pero como lo he dejado porque o no me está sentando bien o ya no creo que no me hace falta, puede tener ese efecto rebote de volver a recuperar ese peso de forma muy rápida. Puede ocurrir, evidentemente. Evidentemente el tema de la obesidad es multifactorial y hay muchos factores que entran, por lo tanto hay muchos factores que entran en juego. Hay que cuidar siempre la alimentación y el ejercicio. Si uno vuelve a su rutina habitual, pues evidentemente va a ir aumentando el peso. Bueno, como decíamos, necesita prescripción, necesita una receta para comprarlo, pero no sé si has tenido algún caso o se ha visto como más personas comprando este tipo de medicamento o incluso si ha habido casos de gente que ha intentado comprarlo sin receta o algo así. Es cierto que en la farmacia entran muchos tipos de personas y vienen pues con muchas dudas también. Claro. Entonces algunos vienen que lo han visto en redes sociales, en anuncios, que algún amigo lo utiliza y pueden venir preguntando o solicitando el medicamento, pero evidentemente es un medicamento que necesita prescripción y que necesita un seguimiento por parte de los profesionales sanitarios. Bueno, realmente al final, como decimos, es un medicamento, hay que tener mucho cuidado y también hay que tener mucho cuidado con el boca a boca y las redes sociales. No sé, como experto, como farmacéutico también de confianza, como siempre las farmacias a pie de calle para esa sanidad más rápida, ¿no? para todo el mundo, ¿qué consejo le puedes dar a toda esa persona que a lo mejor puede estar pensando ahora mismo, oye, pues a otra persona que conozco, de mi familia o de mis amigos, le ha sentado muy bien, le ha venido muy bien, si está pensando en utilizar este tipo de medicamentos sin esa prescripción o sin esa necesidad, ¿qué consejo le podrías dar, Pablo? Bueno, en primer lugar, que efectivamente es un medicamento y los medicamentos están para tratar un problema de salud. No es lo mismo, evidentemente, una diabetes, en el caso de los Ozempic, o una obesidad. La obesidad evidentemente es un problema de salud, no es lo mismo la obesidad que el sobrepeso. Entonces, lo primero, pues evidentemente ponerse en manos de profesionales que le vayan a acompañar en su alimentación y en el ejercicio, y si evidentemente pues necesitan ese medicamento, pues ya que se pongan en manos del médico para que valore si es necesario su uso, se lo prescriba y a partir de ahí pues iniciar este seguimiento. O sea que es importante también tener a nuestros expertos, a nuestros sanitarios cerca y preguntar antes de hacer una cosa así y volvernos locos, digamos, ¿no? Bueno, alternativas, Pablo, si alguien quiere adelgazar, si alguien quiere más allá del ejercicio o de la buena comida, de la buena alimentación, ¿qué sugerencia nos puedes dar a todos nuestros espectadores para que, oye, ¿quieres perder peso? Mejoras esto, no te tomes ese medicamento que si no te hace falta. Claro, bueno, realmente es un medicamento que evidentemente es muy efectivo, pero que es un escalón más para tratar la obesidad o para intentar bajar de peso. Hay muchas alternativas previas, pues evidentemente la dieta, el ejercicio, estar siempre asesorados, acompañados por profesionales que le puedan ayudar. Y también, pues bueno, hay una serie de suplementos nutricionales que evidentemente nos pueden ayudar a no tener esos picos de hambre, a tener esa sensación de saciedad. O sea que hay alternativas. Muchas alternativas, por supuesto, también, ¿no? Esos suplementos también importantes. No sé si también habéis visto un aumento de suplementos, porque bueno, llega septiembre, llega hay que ver lo que he comido, lo que he bebido, o que me he dejado ir un poco durante el verano, llega la rutina. Y bueno, queremos ponernos en forma y hay veces que, como decimos, ¿no? Hay muchas personas que quieren la vía rápida y no hacerlo con tranquilidad y de forma saludable. No sé si habéis tenido muchas más personas que han venido, oye, por favor, quiero adelgazar, necesito ayuda. Sí, bueno, en el fondo siempre hay unos picos en el año que evidentemente aumenta la demanda, siempre después de verano, después de Navidad, pues son épocas antes de la feria que evidentemente las personas pues quieren cuidarse un poco más y afinar su peso y su apariencia. Bueno, pues salud, que es lo importante, y siempre tener a manos a los expertos y a nuestros sanitarios de confianza, como siempre los farmacéuticos. Pablo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nada, aquí seguiremos trabajando en la lucha de la salud, siempre con nuestros vecinos. Muchas gracias. Nuestra salud mental y física necesita de muchos cuidados y el primer paso, como ven, es atender a las recomendaciones de un experto. Volver a la rutina, aunque cuesta, es importante y es necesario y una gran oportunidad para atender y para cuidar nuestra cabeza y nuestra mente con amor y paciencia. Recuerda, cada pequeño paso es un gran avance.